Bienvenidos a Aroma a Negocios. En esta ocasión platicaremos de un tema que nos acompaña todos los días. Lidiamos con él a diario, aunque a veces ni lo notamos. Y hablaremos acerca del riesgo y la toma de decisiones. Tenemos un invitado muy especial que es experto en el tema y queremos invitarte a que nos acompañes para que juntos podamos reflexionar, aprender a tomar decisiones informadas y entonces puedas disfrutar con nosotros este programa. Acompáñanos, por favor, esto es Aroma a Negocios. ¿Lo hueles? Esto es Aroma a Negocios con Elisa Mena, Esther Córdoba, Yaret García y Thaís Erazo. Comenzamos. Muy bien, ya estamos de regreso, estamos muy felices de iniciar con este nuevo episodio de Aroma a Negocios y quiero enviarles un saludo desde la cabina de UM Radio aquí en la Universidad de Montemorelos. También queremos enviar saludos muy especiales a nuestros amigos que nos escuchan a través de Esperanza México, a través de Spotify, Apple Podcasts y también a quienes nos ven en la región citrícola por los canales 82.7 de Telecable y 89 de WIS, así como en Roku y Apple TV. Bienvenidos todos a Aroma a Negocios. Y también quiero saludar a quien me acompaña aquí en la cabina, a mi querida compañera y amiga Thaís, doctora Thaís Erazo. Bienvenida al programa. Gracias, Esther. Muchas gracias y feliz año para ti. Feliz año para todas las personas. Ya en febrero, feliz año. Así es. Estamos en comunicación directa con todas las personas que se conectan con nosotros y es importante que sepan que pueden escribirnos al 826-106-9707, dejarnos un mensaje de WhatsApp y allí podremos responder las preguntas que las personas tengan y también pueden darnos sugerencias para nuevos programas. Así que vamos a estar encantados de leer los mensajes que tengan para nosotros. Así es, Thaís, y también recordarles que si les gusta nuestro programa, le den un like, ¿verdad? Y lo puedan dejar allí como favorito. Claro que sí. Oye, Thaís, fíjate que hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que a veces genera dudas, miedo incluso, pero también nuevas oportunidades. El título de nuestro programa es Riesgo y toma de decisiones. Y para dar respuesta a las dudas que pueda tener nuestro público, tenemos un invitado de lujo. ¿Quieres saber quién es? Por supuesto, preséntalo. Muy bien. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa al doctor Adrián Korneshuk. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bienvenido a nuestro programa. Usted está en casa, ¿verdad? Sí, es un gusto estar de vuelta por aquí, de visita. Así que bueno, muy contento de compartir este momento con ustedes. Gracias, doctor, gracias. Excelente, muy bien. Y para que el público le conozca un poquito, voy a leer un poco acerca de su trayectoria. El doctor Adrián Alejandro Korneshuk está casado desde hace 19 años con Nancy Petruk y es padre de 2 hijos, ¿verdad? De Sofía, de 14, y de Alex, de 12 años. Es un profesional de nacionalidad argentino, específicamente del área contable y administrativa, con una amplia experiencia en la gestión financiera, auditoría, administración de recursos y en la docencia universitaria. Es contador público nacional y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Cuenta con estudios de posgrado en México, donde obtuvo la maestría en Administración con acentuación en Finanzas y un doctorado en Administración de Negocios por la Universidad de Montemorelos. Y a lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado diferentes cargos, profe, como contador, auditor interno, analista administrativo y gerente financiero en instituciones educativas y de salud. Y ha estado en varios países, en Paraguay, en México, en Argentina, haciendo estas funciones. Qué interesante. Y su experiencia incluye la supervisión en áreas contables y financieras, la implementación de sistemas informáticos gerenciales, la elaboración de informes financieros y el análisis de costos. Actualmente
Se desempeña como docente universitario y director de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Adventista de Plata. Bienvenido, doctor Cornicho. Bueno, muchas gracias. Es un gusto otra vez estar con ustedes. Así es, doctor. Y fíjese que en este programa pues tratamos temas diversos y entre ellos nos gusta mucho tratar los temas que son administrativos, que son financieros, ¿verdad? Somos del área. Sí. Y en esta ocasión queremos hablar del riesgo y de la toma de decisiones. Y es que, profe, le voy a decir profe porque... Está bien, ¿verdad? ¿no? Estamos entre profes. Estamos entre profes, así es. Y hace un momento yo mencioné que este es un tema con el que lidiamos a diario. Y es cierto, porque decidimos hasta a la hora en la que hemos de levantarnos, ¿verdad? Uh-huh. Pero, pues, toda decisión, pues, tiene un impacto, positivo o negativo. Y a veces no decidimos porque tenemos temor a lo que vaya a suceder. Es decir, a los riesgos que conlleva, pero no decidir también tiene consecuencias, ¿verdad? Uh-huh. Y quiero recordar una frase que seguramente ustedes en algún momento también la han leído, ¿verdad? De Peter Drucker, uno de los pensadores más influyentes en la administración, que dice que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo, es decir, es tomando decisiones. A mí me gustaría que usted nos defina ¿por qué asociamos el riesgo con algo negativo? Y es una buena pregunta, ¿no? Uh-huh. Porque generalmente si nos ponemos a definir qué es un riesgo, vendría a ser una desviación de lo normal o de lo esperado. Ya puede ser positivo o negativo. Generalmente nos enfocamos en los negativos, creo que por el impacto que nos puede llegar a generar. Pero así como puede ser un impacto negativo, podría ser un impacto positivo, ¿no? Yo creo que en general se asocia por esas otras cuestiones de que a veces nos acordamos o somos más negativos y queremos asegurarnos de que esas cosas negativas no lleguen a impactar a nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues las cosas buenas, pues bienvenidas sean, ¿no? Pero si podemos evitar algunas negativas, pues vamos a ver qué podemos hacer para evitarlas, ¿no? Así es. Cuando no tenemos información completa sobre algo, generalmente tenemos esa incertidumbre y la asociamos al riesgo y a algo negativo. O sea, uno debería decir, tenemos el riesgo de tener éxito, pero decimos es el riesgo de perder. Claro. Es quizá como se usa la palabra. Sí. Uno al emprender un negocio siempre está el riesgo de ganar o de perder. Ajá. Entonces a veces cuanto más riesgoso, o ganas más o pierdes más. Exacto. O está ahí la balanza quizá entre cuál de los dos, ¿no? Uh-huh. Así es. Y fíjense que generalmente queremos tener todo bajo control y por eso no saber algo a veces nos desbalancea, ¿verdad? Tenemos una cápsula. Precisamente porque queremos saber. Precisamente porque queremos reforzar y dejar aquí sobre la mesa este concepto con el que diariamente nosotros convivimos. Adelante. Cuando escuchamos la palabra riesgo, casi siempre la asociamos con algo negativo, con frases como «mejor no me meto en problemas», «más vale malo conocido que bueno por conocer» o «y si sale mal». Pero la realidad es que el riesgo está presente todos los días. Cuando usamos la tarjeta de crédito, cuando aceptamos un nuevo empleo, cuando decidimos emprender o incluso cuando decidimos no hacer nada. Porque no decidir también es una decisión y también tiene consecuencias. En los negocios ocurre lo mismo. Muchos emprendedores dicen, todavía no es el momento, mejor me espero a tener más seguridad. O, cuando tenga más dinero empiezo, y mientras esperan el mercado, cambia, los costos suben y la competencia avanza, haciendo que el riesgo crezca aunque no se note. Por eso se dice que el mayor riesgo no siempre es intentarlo y fallar, sino no intentarlo nunca, y asumir riesgos no significa actuar sin pensar, sino decidir con conciencia, aceptando que no tenemos toda la información
que el futuro es incierto y que equivocarnos es una posibilidad real, pero también una oportunidad de aprendizaje. En la vida cotidiana, lo vemos claro cuando gastamos sin planear, no ahorramos o compramos por impulso. Y en los negocios sucede igual, porque vender mucho no siempre es ganar bien, y crecer rápido sin control puede ser más riesgoso que crecer despacio con orden. El riesgo no es el enemigo, el verdadero problema es no entenderlo o ignorarlo. Por eso no todo riesgo es malo, pero todo riesgo debe pensarse, analizarse y gestionarse. Como nos recuerda el Evangelio de San Lucas cuando dice: ¿Quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Una idea sencilla pero poderosa que nos invita a detenernos, reflexionar y evaluar antes de decidir, porque al final la vida y los negocios no se tratan de evitar el riesgo, sino de aprender a gestionarlo mejor y preguntarnos qué decisión importante estamos postergando hoy por miedo a arriesgarnos. Me gusta mucho la cápsula porque nos deja claro que el riesgo es necesario para emprender un negocio. Y precisamente tú mencionabas antes de la cápsula que a veces el problema que tenemos los seres humanos es querer tener el control, querer saber cómo van a terminar las cosas. Y hace un momento, profe, usted también estuvo resolviendo la pregunta que yo le voy a hacer en un momento. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, él dijo algo en algún momento: en un mundo de incertidumbre, el mayor riesgo es no tomar ningún riesgo. Y a veces nos da miedo. Hay personas que no le temen a nada, pero hay otras que sí. Entonces, si nosotros pudiéramos preguntarnos hoy, porque tenemos una audiencia que quiere saber, ¿es posible hacer negocios? Y vamos más allá, profe. ¿Es posible vivir sin asumir ningún riesgo? Pues yo diría que no. Que no es posible. Desde salir de la cama, como empezaron a comentar por ahí, ustedes, ya conlleva cierto riesgo o de quedarse o de levantarse, ¿no? Entonces, conscientemente o inconscientemente ya estamos evaluando los riesgos. No, pues si me quedo en la cama y me quedo dormido, pues o llego tarde al trabajo o llego tarde pues a las clases. Entonces asumo un riesgo de quedarme un poquito más, quizá para un beneficio de mayor descanso, pero esa decisión implica que haya mayor riesgo a esas otras actividades y entonces pues no, vivir sin riesgo no. Hay que nomás ver cómo lo manejamos. Sí, además lo que dijimos hace un momento me parece súper interesante y es el hecho que el riesgo no significa que va a ser negativo. El riesgo es como la palabra que va antes de lo que puede ser bueno o malo. Entonces, quitarnos esa percepción que algo que conlleva un riesgo, pues puede traernos resultados muy buenos. Y yo creo que, como mencioné al inicio, es como tratar los riesgos, afrontar los riesgos, es como abrir un abanico de oportunidades al final de cuentas, ¿no? Así es, sí. Porque tú vas a saber que en esta vida, incluso si lo llevamos a un plano personal, hasta, como usted mencionaba, levantarme de la cama, si me caigo de mi propia altura, pues ahí puede pasarme algo negativo, así ¿verdad? es, Pero, claro. por ejemplo, si nosotros tenemos bien en mente eso, tenemos bien claro eso para aplicarlo a toda nuestra vida, en los negocios, en el trabajo, pues entonces ya sabemos que todo es incertidumbre y vamos a tratar de crear una situación en la que podamos equilibrar eso, ¿cierto? Creo que inconscientemente, de cierta forma, tratamos siempre de equilibrar, disminuir ciertos riesgos. Pero bueno, a veces nos llevamos a veces más por los instintos, más que información. Creo que vamos a entrar un poco más en la charla más adelante. Pero bueno, eso es una realidad. Así es. Y hay personas que piensan mucho, profe, para tomar una decisión. Y se toman bastante tiempo para meditar, para analizar. Pero hay quienes no. Como decía mi compañera hace rato, hay quienes rápidamente toman decisiones en su experiencia, de acuerdo a lo que usted
ha manejado, porque ha estado en varias instituciones, en varios países incluso, ¿qué trae más riesgo o qué conlleva mayor riesgo? ¿Decidir rápido o no decidir? No, pues los dos consigan su riesgo, ¿no? Entonces, hay a veces que la premura de la situación requiere que tomes una decisión muy rápida, ¿no? Y si tomas una decisión rápida, por ahí la información que tienes es muy limitada y pues tomaste la decisión que pudiste con la información que tenías, ¿no? La idea es tratar de hacer una decisión racional. A veces salen las emociones, pero tratar de hacerlas racional, ¿no? Más si tiene que ver con alguna cuestión importante, ya sea del negocio o de nuestra vida. Esas generalmente tratamos de ser más conscientes, tomar nuestro tiempo. O sea, si tú vas a decidir con quién casarte, pues asumes un riesgo, ¿no? Entonces vas a tratar de no decidir muy rápido, ¿verdad? Vas a tratar de hacerlo con tiempo y evaluar todas las alternativas y tratar de que ese riesgo sea más bien bajo, ¿no? Pero no decidir, estás asumiendo un riesgo. Si uno no toma una decisión, automáticamente eleva el riesgo de lo Y yo creo que allí sí podría entrar el asunto emocional, ¿no? Al no decidir, porque nunca vas a saber realmente si te ibas a equivocar o si te iba a ir bien. Entonces, ¿le ha tocado alguna vez en alguna de sus puestos de liderazgo, le ha tocado decidir así rápido? Pues sí, de volada, sí. Me acuerdo en un momento estaba al frente de la gerencia en un sanatorio y tuvimos problemas con el generador de energía, ¿no? Y en general no había problemas eléctricos como para que haya cortes de luz, pero no te puedes quedar sin el respaldo, ¿no? Claro. Ese riesgo es muy grande. Uh-huh. Pues entonces rápido luego tuvimos que salir a buscar un reemplazo justamente para cubrir otro riesgo, ¿no? Uh-huh. Y pues fuimos con lo primero que encontramos y primero nos pudieron socorrer. Uh-huh. Y pues quizás si lo hubiéramos hecho con un poco más de anticipación, no hubiéramos capaz conseguido una mejor solución. Exacto. Pero a veces la premura, no. El no decidir conllevaba un riesgo muy alto, porque el no contar con un respaldo energético llevaba un riesgo mucho mayor. Entonces, hay que decidir, la decisión que se toma en ese momento va a ayudar a mitigar otros riesgos y así, ¿no? Así vamos tratando de disminuir, ¿no? el riesgo, el potencial. Claro, y en este momento estoy pensando en esas personas que nos escuchan. Bien. Y que pueden estar diciendo, bueno, pues yo no tengo una empresa, no tengo que buscar una planta eléctrica para proteger al paciente cuando Sí, le estoy operando, claro. qué sé yo, porque cuando usted estaba hablando yo digo, es verdad, o sea, un hospital, una clínica, ¿no? Porque de repente yo soy maestra, estoy dando una clase, hay un problema con la electricidad, Pues se continúa. ahí podemos terminar la clase, pero hay una poco operación... riesgo. Claro. Exacto, entonces hay instituciones que es más delicado, ¿no? Pero una persona que nos esté escuchando, que una ama de casa o alguien que no tiene una empresa, ¿qué riesgo puede correr esa persona desde el punto de vista financiero? Bien. Pues quizá algo sencillo como pues... cuando venía para aquí, para el viaje, parte lo hice en carro, ¿no? En vehículo. Pues tenía alternativas, podía ir en camión, podía pedir que vaya en un taxi. Entonces, pues en la carretera siempre hay riesgo, ¿no? Sí. Claro. Pero bueno, el vehículo, el que fui, pues si yo soy el chofer o si yo voy yo, hay ciertos riesgos, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones del vehículo? ¿Está en condiciones para ir? El riesgo de ir en ese vehículo, ¿qué tan fuerte es, no? He hecho los mantenimientos correspondientes al vehículo para asegurarme que el riesgo sea suficientemente bajo y aceptable para que yo llegue al aeropuerto en tiempo y forma, ¿no? Entonces, eso
lleva a que pues, yo tenga que haber planificado, hecho todo un plan. Creo que esto de riesgos nos lleva a pensar mucho en planificar. Bueno, pues con tiempo, ¿no? Está bien, se hizo los cambios de aceite, sí, están bien los neumáticos, algunas otras cuestiones para asegurarse que esté en condiciones de viajar, la documentación del vehículo, y algunas de estas cosas requieren pues dinero. Entonces, no, voy a estirarle un poquito para el carro y pues si después tenemos algún problema, y era un riesgo que estábamos tratando de correr, y puede salir bien, como puede no pasar nada y nos ahorramos unos pesos, o puede ser desastroso y nos puede salir muy caro, ¿no? Sí. Entonces está ahí cuánto estamos dispuestos. Y bueno, si yo quiero que el carro dure mucho y no correr riesgo con él, pues tengo que hacer el mantenimiento. Por supuesto. Tengo que llevar su documentación al día. Y pues eso implica pues dinero y tiempo. Y entonces, pero planeación, bueno, como usted dice. Si lo hacemos con tiempo y lo planeamos, lo planificamos, por ejemplo, el viaje estaba planificado, pues con tiempo, ¿no? Hicimos a ver todos los arreglos, tratar de hacer la forma quizás más económica de viajar, pero que con un riesgo aceptable en donde yo pueda llegar al aeropuerto con bien. Claro. Profe, y en el día a día, o sea, que alguien al usar sus tarjetas, eso bien. También tiene, pudiéramos hablar de riesgo, porque ese es el día a día, o sea. Sí, porque generalmente si uno habla de una empresa, uno piensa, bueno, es más difícil, porque ellos tienen un presupuesto bien establecido, tienen objetivos muy claros. Difícilmente les va a autorizar Contraloría a hacer algo que no es de acuerdo a lo que está planeado. Pero ¿y una persona, un emprendedor, bien. Alguien que inicia, por ejemplo? Claro, si alguien está iniciando, hay que cuidarse, pues el inicio es los primeros pasos son los más difíciles, y asegurarse del negocio, ¿no? Los negocios que se emprenden tienen su fase más crítica en los primeros meses y años. Si después superan eso, es probable que tenga éxito, ¿no? Pero muchos negocios fracasan por la planificación, ¿no? No analizaron bien los riesgos y quizá utilizaron sus finanzas en cuestiones que no eran tan esenciales, y por la planificación financiera quizás de su caja o de las tarjetas de crédito, pues no se vieron cómo afrontar los gastos, las dificultades, y tuvieron que cerrar el negocio. Sí, ¿no? Es que creo que está muy junto este tema, el tema de los riesgos con la planeación financiera, porque no, o sea, si lo separamos, entonces yo pienso que es como proporcional. Separas la planeación del riesgo, entonces aumenta. Uno puede planear mucho y tener una bonita idea, pero al momento de llevarla a cabo, por ahí, o se entusiasma, o lo que planificamos no concuerda quizá con algunas nuevas realidades que van surgiendo, y cosas que no hemos planeado, y esas cuestiones nos llevan a veces replantearnos, ¿no? Exacto. Y es que es muy delgada la línea en llevar a cabo o realizar ciertas cosas y hacerlo porque me siento, tomo la calculadora, me siento a calcular, como decía Lucas 14:28, ¿verdad? Que va a ser nuestro texto base de hoy. Pero no siempre eso es así. Hay personas que sí tienen esa disciplina, es parte de su personalidad, el sentarse, tomar nota, pero hay otras que no. Hay otras que usted mencionaba hace un rato, la tentación, ¿no?, de las tarjetas. Y entonces quiere decir que hay personas que allí aflora, les gana la emoción. Y entonces, por ejemplo, puede ser por una presión allí familiar o social, ¿verdad? Y no tienen el control de lo verdaderamente importante a la hora de hacer un desembolso. Pensando en esto, fíjese que hay un premio Nobel en el 2002, Daniel Kahneman, dice que las personas no toman decisiones basadas en la lógica, sino que en cómo perciben las cosas. Quiere decir por una percepción, una corazonada. ¿Esto qué tan relevante es? ¿Qué
qué tan difícil es cuando tomamos decisiones empresariales basadas en la emoción y no bien informadas. No, pues sí, es importante porque cuanto mayor información se entiende que podemos tomar una decisión más racional. Hay modelos de tomas de decisiones que nos pueden ayudar, pero a veces, no sé, a ver, por ejemplo, la computadora. Necesito una computadora nueva. Porque quiero una nueva, porque es un poquito más rápido. Pues quizá la viejita pues está muy bien, pero yo pienso que necesito algo más nuevo, más rápido. Y entonces ahí va un poco la emoción, ¿no? Entonces puede ser para ese lado, ¿no? Uh-huh. Ahí mencionaba recién los riesgos de las tarjetas. Pues si sabemos que eso es un riesgo para nosotros, hay formas quizá de pensar, ¿no? A ver, pongamos un límite a la tarjeta o usamos una tarjeta prepagada, entonces cuando se acaba, ya no hay más. Claro. Porque a veces nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos cuáles son nuestras debilidades, pero aún así nosotros podemos ver alguna estrategia de tratar de ayudarnos si pasa algo, pues ver cómo hacer, ¿no? Digamos que nos ganan las emociones. Sí. Muchas veces, sí. Y eso afecta, organizacionalmente afecta muchísimo. Sí, a ver, creo que pues las empresas que se dedican a la venta tratan de hacerlo siempre los productos más bonitos, más agradables, el carro que más te llama la atención, ¿no? Y pues te quieren ganar por ahí, ¿no? Claro, entrar por ahí. Y dentro de las emociones está el miedo. También. Y el miedo genera creo que Dios permitió que nosotros tuviéramos miedo para protegernos. Creo que el miedo es sano, ¿verdad? Cuando se utiliza bien. Pero a veces el miedo nos puede paralizar y nos puede limitar. Sí, congelar y evitar que nosotros seamos personas que logremos algunas cosas importantes. Usted, en este momento se me ocurre hacerle una pregunta con respecto al miedo, porque usted ha estado aquí en México, que pudiéramos decir que es el norte, y ahorita está bien al sur. ¿Cómo el ser humano allá por los argentinos por aquí es igual? ¿Cómo manejan el miedo a cometer errores en los negocios? No, yo creo que es algo natural del hombre. Por ahí hay personas que son más atrevidas, nosotros le decimos, ¿no? Uh-huh. Pues quizás con más atrevimiento también tienen más chance, pues, del éxito. Si el miedo te paraliza, no tomas ninguna decisión, pues no produces nada. Exacto. No hay ningún avance. Uh-huh. Por ejemplo, si tú intentas y está el riesgo de fallar y fallas, pues por lo menos sabes una manera de que pues así no es. ¿Cómo no se hace? ¿Cómo no se hace? Lo puedes tomar como una lección de aprendizaje. Exacto. ¿No? Y bueno, yo creo que hay que mirarlo por ese lado. No tomar una decisión también es un riesgo. Así es. El quedarse con el miedo también es un riesgo. Y hay que ver cómo con la ayuda de Dios quizá vencer alguno de esos miedos para pues en el negocio, en las actividades diarias de la casa o del trabajo. Y yo creo que si no existieran personas que pusieran a un lado el miedo o con todo y miedo lo hicieran, nosotros dejaríamos de disfrutar tantas cosas que existen. Así es. Porque a todos nos llena el miedo, ¿no? Y yo admiro mucho a la gente emprendedora, siempre lo he dicho, los admiro. Soy una maestra y los maestros somos que más tranquilitos, vamos a la universidad y venimos. Pero el emprendedor que da todo, claro. Todo. Yo conozco a alguien, porque es un familiar, que la gente puede pensar que tiene mucho dinero, pero todo el dinero lo tiene invertido en los negocios. Así es. Todo lo tiene ahí, en varios negocios, pero allí los tiene. ¿Por qué? Porque él cree en su proyecto. Y entonces es arriesgado, pero es arriesgadísimo. Claro, y yo creo que con ese riesgo también surge pues la necesidad de tratar de llevarlo a cabo y entonces eso se contagia, salen las fuerzas, sale la energía y tratar de que pues esos riesgos que van surgiendo
hacer todo lo posible Ajá. para que no interrumpan el negocio, ¿no? Sí, porque es que si no fuera la vida como muy aburrida, ¿verdad? Y aquí en México nosotros utilizamos una palabra que decimos, ay, es que eres muy aventada o eres muy aventado, ¿no? Para decir que toma un riesgo. sinónimo de eres muy arriesgado. Sí. Y es que yo creo que si no nos arriesgamos, es porque en muchas ocasiones lo que ustedes mencionan es por miedo al error. Pero una vez que te arriesgaste, que te equivocaste, allí es donde verdaderamente tomas vuelo, ¿no? Como que tomas vuelo, ya aprendiste. Es aprendizaje. Exacto. Así es. Entonces, Muchos de los emprendedores dicen, ¿no? Naturalmente, pues los primeros negocios pues fallaron. Ajá. Se mutaron, fueron para otros, Ajá. surgieron. Y es un aprendizaje. Así es. Cómo se puede llegar. y qué interesante cuando existen emprendedores que dicen, me fue mal en uno, hasta en 3 negocios. sí. Pues y sí, de o repente De cuando más. alguien emprende uno y le va mal y Ah, sí. Claro. Sí, hay desinflado, que ser bien resiliente en los desanimado. negocios. Así es, porque de eso se trata definitivamente. Y me gusta mucho pensar en que, no sé cómo se consideran ustedes. ¿Son arriesgados ustedes? A mí, pues yo creo que tengo esa sangre un poco de contador que me gusta analizar mucho, ¿no? No hace mucho había comprado esta computadora y estuve un buen rato tratando de decidir cuál de todas las posibles opciones, ¿no? Pero no, pues había a veces igual sale, pues, eso me gustó y... También. Yo estoy dividida. Yo soy la mitad contadora, la mitad administradora. Entonces, para algunas cosas, para mi público mexicano, yo soy muy aventada. Sí. Me lanzo, porque yo sé lo que quiero. Entonces, cuando uno sabe lo que quiere, uno se lanza. Pero hay ciertas cosas en mi vida, los que me conocen, que soy muy cuidadosa. Yo creo que también coincido para algunas situaciones, me considero así arriesgada, aventada, porque encuentro mayor satisfacción cuando veo que digo, lo logré. Muy diferente a cuando me has pasado que no me arriesgo y me quedo con esa sensación de ¿por qué no me animé? Ay, sí, ¿Por qué sí, no sí. lo hice? Sí, hay que quizá empezar a, pues, no quedar, ¿qué hubiese pasado? Sí, exacto. No, pues hay nuevas oportunidades, Sí, ¿no? sí. La vida creo que es bastante amplia y nos da a veces, muchas veces esa posibilidad. Ujú. Hay muchos emprendimientos que han empezado con ya gente pues mayor, Claro. Así es. exitosas, empresas Exacto, muy grandes. profe. Y uno piensa, pues empezaron ya Sí. después de muchos fracasos. Y no, hay que seguir intentando. Me encanta, o sea, siento una emoción muy grande por lo que usted acaba de decir. Hay oportunidad de hacer las cosas a cualquier edad. Así Y es. creo que también es un momento oportuno porque los 3 somos papás, mamás, que debemos hablarle así a nuestros hijos. Que ellos aprendan a tomar riesgos sabiendo que pueden tener éxito o no, pero que no le tengan miedo, que No tener miedo al fracaso. Exacto. El fracaso quizá como un medio de aprendizaje, ¿no? Así Exacto. es. Y es que aprender de los errores hace que el miedo se reduzca. exacto. Porque como decía hace un momento, a la segunda vez vas más segura. Y de cierta forma, pues, mejora la calidad de las decisiones que tomamos. Pues, fíjense que esta charla me encantaría continuar, pero necesitamos ir a un pequeño corte comercial. Muy bien. No sin antes pedirle a nuestro público, a nuestra audiencia también, si a ustedes les gusta el riesgo, pónganlo allí en nuestra cajita de comentarios. Díganos en qué se han arriesgado, por qué han decidido, ¿verdad?, tomar ciertos riesgos. Y si no, pues también decirnos, no me gusta el riesgo, soy más reservado, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes, contador, quisiera dejar una pregunta Muy bien. sobre la mesa para que la medite, ¿verdad? Y ¿Cómo cuando no? regresemos nos dé la respuesta. 30 segundos para que la Así es. medite. ¿Qué tipo de riesgos pueden existir dentro de una empresa, ya sea pequeña, sea grande, sea mediana? ¿Y cuál suele ser el riesgo que más se subestima? ¿Cuántos Bueno. tipos de riesgos pueden existir desde una pequeña hasta una grande empresa?
y cuál es el más subestimado? Dejamos esta pregunta sobre la mesa. Amigos, recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribir. Vamos a ir a una breve pausa, pero regresamos a su programa Aroma a Negocios. Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver qué está escuchando la comunidad UM. Hola. Dinos, ¿qué estás escuchando el día de hoy? Estoy escuchando un podcast que se llama Salud 7. Mi podcast favorito, Aroma Negocios. Estoy escuchando un audiolibro, se llama Historia de la Redención. Todo esto y mucho más en UM Radio. En UM Radio encontrarás programas para todos los gustos, desde audiolibros, podcast para jóvenes y emprendedores, temas de salud, investigación, música y mucho más. Disponible en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y a través de la frecuencia 88.7 FM. UM Radio, conecta tu frecuencia. Ya estamos de regreso en su programa Aroma a Negocios. Recuerda que puedes escribirnos al 826-106-9707. Estaremos felices de leer sus mensajes. Y en el segmento anterior habíamos dejado una pregunta, profe, pregunta. ¿Qué tipos de riesgos existen dentro de una empresa? Y puede ser una empresa grande, una empresa pequeña, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo que se subestima más? Bueno, a ver, riesgos hay de todo tipo y factores internos dentro de la empresa o la organización, externos. Los externos pueden ser factores políticos, económicos, que pues no podemos manejar, ambientales. Podríamos mencionar algunas cuestiones más, pero en el interno son por ahí los que podemos manejar un poco más y podemos influir. Entonces, pues creo que en primer lugar están los financieros. Si la empresa generalmente se dedica pues con fines de lucro y quiere tener un rendimiento, y ese es uno de los principales factores. Y quizá voy anticipando, capaz sea el más riesgoso, ¿no? Sí. Y después tenemos, puede haber riesgos operativos de la producción, si es que se dedica a producir. Puede haber cuestiones legales, impositivas. Profe, pudiéramos agarrar un ejemplo. Vamos a hablar aquí en México, alguien que quiere montar un negocio de hacer tortillas. Entonces, ¿cuál sería el riesgo financiero de esa persona? Bien, yo creo que el riesgo está en que pues en el riesgo en sí podríamos ponerlo como que no puede llegar a pagar todos sus compromisos. Exacto. Ese es el riesgo primario y principal. Entonces evaluamos, vemos qué se puede hacer y ver qué podemos hacer para mitigar, ¿no? Y bueno, yo creo que la estrategia principal ahí está justamente la planificación. Exacto. Nuestro texto de hoy, de Lucas, va hacia ahí. Es que tenemos que sentarnos y tratar de ver todos los posibles gastos y compromisos que se pueden llegar a tener. Inclusive un extra, ¿no? Bueno, una vez que se tienen eso, no solo pues a ver qué nos puede venir como gastos, sino nuestro flujo de dinero, flujo de fondos. Muchas empresas, aunque tienen inicialmente para empezar su negocio suficiente dinero, por ahí hasta que el negocio entra totalmente en marcha, a veces los flujos de efectivo, el cash flow, el dinero en sí, no alcanza a veces para pagar los compromisos. Y aunque está todo bonito, aunque se haya comprado todas las máquinas, cuesta a veces hasta que entran bien en marcha y entra en producción. Sí. Y ese es una marca reconocida y se empieza a vender por ahí con los parámetros estimados. Lleva un tiempo. Sí. Y esa planificación del posible flujo de dinero creo que también es una herramienta que puede ayudar a mitigar justamente ese riesgo justamente de una empresa que está comenzando. Y yo creo que para eso es muy importante un profesional que ayude. Claro, Porque un profesional puede ayudar mucho. Que asesore. Que asesore, Claro. porque la persona se puede desesperar, profe. Así es, así que si no tienes a un amigo o a un conocido, hay profesionales, buscar un profesional. Puede haber que haya, no sé, aquí si existe club de emprendedores
o de algún recurso que a veces estatales o de organizaciones no gubernamentales que ayudan a los emprendedores, pues le pueden ayudar por ahí en esas etapas o en esas cuestiones difíciles que no sé cómo hacer, no sé cómo hacer el presupuesto, o no sé en qué gastos voy a necesitar para tal. A veces alguna de estas empresas, organizaciones o profesionales pueden ser de mucha utilidad. Fíjese que acá en la Universidad de Montemorelos, la Facultad de Ciencias Empresariales tiene un departamento que se llama IDEA, y nosotros allí damos cursos, certificamos a las personas que vengan, el que quiera, para que puedan aprender a hacer un negocio. Me parece excelente, y le vamos a hacer propaganda entonces ya a que pues quien quiera entonces se puede acercar y entonces marketing, le pueden finanzas, ayudar a justamente así es. eso. Incluso, profe, pues usted es docente también en la Universidad de Argentina, y por ejemplo nosotros acá, los muchachos en ciertas materias que tienen que ver con desarrollo de emprendimientos, los muchachos a nuestros alrededores pues visitan algunos negocios, les ofrecen asesoría, y ha sido increíble que hemos descubierto, por ejemplo, a emprendedores pequeños que de repente les preguntamos, bueno, ¿cuál es el costo de producir o de vender este artículo? Y de repente pues no tienen claro. No tienen. Y los podemos ayudar. Así es. Así es, así que a los emprendedores que nos están mirando y nos ven o nos escuchan, pues ya saben, si tienen dudas, dónde acercarse aquí en Montemorelos. Y si nos están viendo de Argentina, así que yo le hablo a los que nos están viendo de Argentina, también saben a dónde ir. Bien, sí, ahí en la universidad nosotros apoyamos al Club de Emprendedores de nuestra localidad, que tiene un lindo grupo que es coordinado ahí con nuestra municipalidad, municipio, así que siempre tratamos de llevar a la comunidad lo que conocemos, lo que aprendemos para pues, fortalecernos entre todos, ¿no? Así, porque miren, hay personas que conocen un oficio. Yo hablaba de una tortillería, pero puede ser alguien que quiera confeccionar ropa, vender nieves. No, entonces, y algo tan sencillo, profe, Thais, miren, nuestros estudiantes cuando han ido al servicio comunitario, por ejemplo, han llegado con pequeños emprendedores, y tan solo el hecho de ayudarles a acomodar su inventario es increíble. Marca la diferencia. Ellos mismos les han dicho a los muchachos que qué diferente es cuando el cliente llega y ven allí los productos en un acomodo distinto. Entonces la asesoría es súper importante, ¿no? Y gracias a Dios que pueden contar con el emprendedor con este tipo de recursos, ¿no? Sí. Y para eso nosotros sea gratuito estamos aquí. O de muy accesible. No, es gratuito, profe, servicio comunitario. Muy bien, sí, claro. Y me encanta que exista oferta, o sea, que exista la necesidad de ir a ayudarles. Eso sería súper bueno para la institución. Y es que fíjese, profe, que definitivamente cuando reciben luz los emprendedores, los comerciantes, ¿verdad? Entonces pueden ellos cuestionar, porque fíjese que mi siguiente pregunta va hacia allá. Muchos negocios toman decisiones basados en lo que se ha hecho siempre. La frase es que así lo hemos hecho, ¿por qué deberíamos cambiar? Entonces, mi pregunta es, ¿qué riesgos hay o se involucran cuando no se cuestionan? Pues ese ya es un riesgo, ¿no? ¿Quieres saber un riesgo? Ese también es un riesgo. Si no, pregúntenle a Kodak. ¿Cierto? Hay grandes empresas multimillonarias y que estaban por todo el mundo, que hoy ya no están. Exacto. Porque dijeron esa misma frase, ¿no? Así siempre se ha hecho. Y somos los primeros, porque estaba el riesgo, el cambio, y pues no se prepararon adecuadamente, no tomaron las precauciones necesarias. Fueron más emocionales. Miedo. No sé si puede ser racional, inclusive. Sí. Puede ser racional, no, así estamos muy bien. ¿Para qué cambiar, no? Pero hay que ver el mercado, ver qué pasa allá afuera, más allá de nuestro negocio, ¿no? Exacto. A eso lo llamo afuera. Cuáles son las tendencias,
qué nuevas tecnologías hay. Así es. Porque qué puedo hacer yo de diferente, innovar, que las personas quieran mi producto, mi servicio, que lo diferencie de los demás, ¿no? Así que bueno, ahí está el desafío, ¿no? Quedarse quieto, no. Siempre hay que estar dispuesto a algo más. Y las personas, o sea, ese cliente antes cambiaba más lentamente, ¿no? O sea, tenía un cambio más, era más despacio ese cambio, pero ahora los cambios son muy rápidos, las personas cambian y cambian sus gustos. Ahora, profe, ¿hay riesgos innecesarios y riesgos necesarios? O sea, para crecer, para lo que pone en peligro el negocio. O sea, se corren riesgos innecesarios que usted pudiera decir aquí, mire, queridos compañeros, aquí no se meta. Como aquí sí. No, claro. Hay que tener bien en claro cuál es el negocio, ¿no? Cuáles son las metas, los objetivos. Y ver si el camino que está llevando la empresa o las decisiones que va tomando, el riesgo para este nuevo producto, el nuevo encaminar el negocio hacia ese lado, tiene cierto éxito, vale la pena o no. Y es ahí donde está la decisión, ¿no? Si lo planteamos desde el punto de vista de Kodak, esta gran empresa, tenía todos los recursos para quizá hacer todo un cambio, pero no lo hizo. Y hay otras empresas que se han apostado por mucha tecnología y muchos avances, y pues ahí fue todo su dinero y pues no avanzaron y ahí quedaron las empresas, ¿no? Entonces, poniendo el ejemplo de poner una tortillería aquí, y pues bueno, ¿qué puedes hacer diferente en tu tortillería? O tienes la competencia al lado, o te vas a ir a un lugar donde no hay, entonces ahí tienes un buen negocio. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a ofrecer? ¿Qué producto diferenciador? Sí. Ahora, este producto pues quizás nos lleve mucha tecnología, pero bueno, siempre hay que estar ahí pendiente. Quizás haya algo nuevo, una nueva forma de vender, de ofrecérselo al cliente, cómo lo va a recibir. Así que siempre hay cuestiones ahí particulares que hay que estar pendientes, ¿no? Ahorita tecnología y ahorita la inteligencia artificial. O sea, que imagínese. Gracias a estas nuevas tecnologías, yo creo que abren una ventaja para mantenerse informado, porque me parece que ahí radica el asunto de disminuir un poco el riesgo, porque nos queda claro que el riesgo existe. Es inevitable. El riesgo siempre va a estar ahí. Lo que nosotros podemos hacer es ver qué podemos hacer para minimizar las cuestiones adversas, ¿no? Y ahí está el desafío. Y como dice usted, controlar esa parte interna, lo que yo como organización o como persona, si soy emprendedor, puedo controlar, porque lo externo no lo puedo controlar. Así es. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando en una empresa el liderazgo que se lleva a cabo es por una persona que tiene miedo a equivocarse? Porque también suele suceder. ¿Usted le ha pasado, profe, que ha trabajado con gente que le da mucho miedo? ¿O usted ha sido el que le ha dado mucho miedo? No. No sé si he tenido así malas experiencias, ¿no? Pero creo que está en el desafío del negociante o de quien lleva adelante de analizar y ver, ¿no? No verlo como un negativo, por decir la inteligencia artificial, pero no creo, o esta nueva tecnología nos va a quedar fuera del negocio, ¿no? No, verlo como qué oportunidad, qué puedo hacer yo desde donde estoy, ya sea en negocio particular, emprendimiento, una empresa, qué puedo hacer yo para que eso sea una oportunidad para mí, ¿no? Esta nueva tecnología, bueno, no solo una amenaza, sino es una oportunidad. Así es. Más bien, usted nos está dejando claro aquí que pues no hay que tener miedo, ¿no? Sino más bien
buscar la manera de cambiar a la hora de decidir, y ese cambio tiene que ser un cambio para ir, informarse, analizarse y entonces tomar una decisión que valga la pena, ¿no? Como decía. Sí, quizá, volvemos al ejemplo de Kodak, le faltó tomar esa decisión, no, si vamos a apostar por la tecnología y la innovación, ¿no? Ellos innovaron en todo en su rubro, pero quizá un rubro adicional, alguna cuestión más, porque por ahí nos puede agarrar por sorpresa alguna cuestión de afuera y es cuestión de tiempo de que ya nuestro negocio ya no. Sí. Tendremos que buscar otra cosa. Sí. Ay, no, hay tanto que hablar. Quiero decir tantas cosas. Sí. Quiero, sin hablar mucho, el tema de la pandemia cambió toda nuestra perspectiva de lo que significa riesgo empresa. La gente le tocó reinventarse y hubo gente que aprovechó esa coyuntura que estaba viviendo el mundo para hacer grandes negocios, ¿verdad? Y también estoy pensando ahorita en Kodak. Yo amaba Kodak. O sea, yo era una Kodak fanática. Fans. Iba, me tomaba fotos desde adolescente y me gustaba imprimir las fotos. Ahora no es igual, no hay material de calidad, papel de calidad. Y bueno, este es un paréntesis, ¿no? Para decir que, oye, Kodak revive, ya es una cosa. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es como usted dice, profe, o sea, ellos tenían todo. Qué bonito fuera que ellos mantuvieran, que yo quisiera imprimir con esa calidad, o sea, tener el mismo lo Kodak. que antes era. Lo que antes era. Ahorita va a salir mucha gente que dice, sí, existe, pero yo tengo mi apego con Kodak. Sí, pues tenían todo el negocio, las facilidades. Y la marca, profe, crear una marca. De hecho, yo tengo un refrán con mis amigas, me conocen cuando saco mi teléfono y digo... momento Kodak. Se me cae la cédula y ya todo el mundo sabe la edad que tengo. Profe, así breve, ¿pudiera contarnos algo, compartir con esta audiencia? Que además estamos muy felices que esté con nosotros. Y no lo he dicho, pero quiero saludar a sus papás, que les tengo mucho cariño, a su esposa, a sus niños que están aquí con nosotros. Profe, cuéntenos en su experiencia personal, profesional, algún riesgo importante que usted aprendió. Usted dice, mire, yo aprendí de esta experiencia esto. Bien. Quizá llevarlo a un plano personal, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros podemos planificar para disminuir los riesgos y hay otras que, pues, por mucho que uno haga, no hay la única manera de mitigar es a través de seguros, ¿sí? Tenemos seguro para el carro, vehículo, seguro de vida, seguro de salud. Y me pasó que estuve de viaje justo me estoy acordando que hace 2 años yo estaba en plena recuperación porque tuve un percance médico estando fuera de mi país, viajando en el exterior. Y gracias a que tenías un seguro médico, pues no estoy en bancarrota, digámoslo así, ¿no? Sí, no me asustes, me da mucho miedo. Entonces, no hay que temerle miedo a veces a los seguros médicos, ¿no? Es por ahí algo que por ahí nosotros pasamos un poco por alto porque dices, no me va a pasar a mí. Sí. Y no, nunca yo tal cosa acontezca. Y no, puede pasar a cualquiera, ¿no? Sí. Entonces, para el carro, seguro para el carro, seguro de vida, es muy importante, seguro de salud. Y si viajan al exterior, pues también un seguro donde te pueda ayudar a cubrir, ¿no? Sí. Así que quizá yo lo hice inconsciente en ese momento fui obligado por las circunstancias, pero no, contar con un seguro para algunos momentos importantes, eso es fundamental. Y bueno, los negocios también tienen seguros contra robo, contra incendios, para lo que uno quiera, ¿no? Ya las grandes multinacionales también aseguran su negocio por el tipo de cambio. Hay mucha oferta y posibilidades de eso, pero creo que era un tema que no habíamos mencionado y que a veces la única manera de mitigar ese riesgo es a través de un seguro. Así es. Muy bien. Definitivamente, y como usted menciona, a veces tendemos a
a minimizar el hecho de invertir en un seguro, porque en realidad es eso, pensamos que no es tan buena decisión porque en el momento estoy ocupando ese recurso, pero a largo plazo pues va a ser algo que nos va a dar pues un ambiente de certidumbre, ¿verdad? Claro. Profe, sí. Tenemos un versículo que yo sé que a usted le gusta porque usted mencionó algo importante ayer, y es Lucas 14:28. ¿Por qué este texto es significativo para usted? Bueno, yo lo utilicé como base para mi investigación de tesis, que hablaba sobre justamente la planificación financiera. Y bueno, es muy bueno porque es una pequeña parábola de Jesús, pero también comparándola con nuestra vida personal o particular, ¿no? Que tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a decidir con respecto a las cuestiones de Dios, así como tenemos que ser serios y pensar, ser concienzudos de las decisiones que vamos a tomar, pues también la idea es que seamos así concienzudos y evaluemos nuestras decisiones de negocio y emprendimientos que tenemos que realizar, ¿no? Eso es de sentarse, requiere un esfuerzo, un trabajo adicional. Y bueno, yo creo que puedes ayudar a mitigar mucho de estos temas de riesgo, ¿no? Uh-huh. Así es. Y es que el versículo dice, alguien que se sienta, ¿verdad? Y queriendo edificar una torre, y mencionábamos que pues es como una analogía allí que utiliza Dios, y tenemos que edificar también nuestra propia vida sobre valores, sobre principios que nos van a conducir a un terreno donde podamos enfrentar cualquier tipo de riesgo. Amigos, y nos gustaría, profe, recordar con nuestra charla de hoy, ¿qué consejo le daría a usted? ¿Qué consejo le daría a usted a quienes nos escuchan, a los emprendedores, así de manera breve? Bien, quizás no tener miedo al riesgo, sino sentarse un poquito, evaluar, y quizás al tomar alguna decisión de lo que salga de ahí, quizás haya algunas decisiones más fáciles, algunas más difíciles, pero está ahí a la mano. Así es. Estamos felices que haya estado con nosotros, profesores. Muchas gracias. Muy importante para esta comunidad de Aroma Negocios escuchar su perspectiva, encontrarnos otra vez en este escenario y aprender que debemos. Yo me voy a quedar con esto. Ay, Dios mío. Yo me voy a quedar con que tengo que pagar el seguro cuando vaya a viajar. Sí, o sea que no hay que esperar la tragedia para uno anticiparse. Exacto, hay que anticiparse. Esa parte me impresionó lo que usted nos contó. Además, me gustó mucho que todos tenemos la oportunidad de seguir adelante a pesar del riesgo. Así es. Vale la pena. Yo quiero quedarme con que el riesgo no desaparece. Tenemos que aprender a enfrentarlo o afrontarlo, ¿verdad? Y entonces no tener miedo, tomar riesgos significa que vamos a crecer porque vamos a investigar, claro, y vamos a tomar mejores decisiones. Y si no nos va bien, vamos a saber cuál es la forma por la que no vamos a ir y vamos a buscar otra. Sí, muy bien. Sí, la siguiente vez vamos a tomar mejores decisiones. ¿Qué tal como alumna, profe? No, excelente. Ha sido una profe, quiero reiterar nuestro agradecimiento al programa. Ha sido un placer. Presencia, esta charla creo que ha sido de beneficio, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo muy cariñoso a quienes nos sintonicen y nos vean, ¿verdad? Desde Argentina. Muy bien. Así que nos despedimos, no sin antes recordarles, amigos, que pueden compartir nuestro programa, darle like y dejar sus comentarios para que podamos interactuar con ustedes, y nos vemos en el siguiente episodio la próxima semana, todos los jueves a las 5. Esto es Aroma a Negocios.
¿Lo hueles? Esto es Aroma Negocios con Elisa Mena, Esther Córdoba, Jared García y Thaís Erazo.